Este es el tutorial 35. Los saludo con mucho gusto. Soy el maestro Juan Gualberto Salazar Rosado. El tema que veremos es educación y comunicación. Ricardo Noceda presenta una acertada definición entre comunicación e información cuando define: comunicación es el proceso por el cual un individuo entra en cooperación mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común. Información, por el contrario, es cualquier transmisión unilateral de mensajes de un emisor a un receptor. En educación confundimos mucho esos dos términos y muchas veces, lejos de comunicar, solamente transmitimos conceptos. En esta lámina podemos observar los tres tipos de educación que presentamos en el tutorial anterior. El primero es énfasis en los contenidos. El segundo, énfasis en los resultados. Esos dos transmiten información. Y el tercero, que es énfasis en el proceso, promueve el diálogo. La comunicación en el aula es muy importante, como veremos en las siguientes diapositivas. Estamos en la sociedad de la información, muy atrasados en el concepto de comunicación. La comprensión de la comunicación es pobre y las confusiones son frecuentes. Cuando no existe comunicación en la educación, se debilitan las posibilidades de aprendizaje, porque el sentimiento confiere significado a las palabras y las hace verdaderas, remite a la idea del aprendizaje a través de las emociones. La educación necesita de la comunicación, porque frente a la llamada sociedad de la información, la escuela se ha quedado atrás en su manera de aprender los nuevos procesos de la comunicación. El error más común es pensar que la introducción de nuevas tecnologías en la comunidad educativa es la respuesta adecuada frente a las presiones de la sociedad de la información. No es solamente utilizar la tecnología, debemos desarrollar procesos de comunicación para que los educandos se adapten a los desafíos de una sociedad modelada por la información y la comunicación. La incorporación de la tecnología es apenas un paso en un nuevo proyecto educativo. La tecnología por sí misma corre el riesgo de perpetuar un sistema arcaico. Se requiere renovar el proceso educativo basado en competencias emocionales y en experiencias vivenciales. Una educación, aún con nuevas tecnologías, tendría que crear posibilidades de construir de manera crítica el conocimiento, haciendo énfasis en el diálogo y el debate y en la apreciación crítica de los procesos de comunicación e información. En su uso más corriente, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las TIC, ignoran por completo los procesos dialógicos, apelando principalmente a la interactividad, o sea, trabajar con una máquina o computadora, y no a una verdadera interacción entre personas. El estudiante aislado y conectado a una computadora contraviene el carácter social del aprendizaje. La navegación solitaria en las redes informáticas no reemplaza el aprendizaje, que es eminentemente social. En la educación, como proceso de comunicación, se requiere el diálogo, la reflexión colectiva, la puesta en común, la participación. Estas acciones que son indispensables en una sociedad donde la escuela ya no es la que forma al individuo como se creía tradicionalmente. Su influencia actual es limitada porque la escuela se ha quedado al margen de una sociedad donde los individuos están sometidos a otras influencias que contribuyen en su formación: la televisión, la publicidad y, por supuesto, el acceso a la red a través de Internet. Estos son factores que, sobre todo en el ámbito urbano, determinan la conformación de una personalidad mediada o mediática. En la escuela tienen que darse condiciones sociales y éticas que favorezcan el aprendizaje, incluir proyectos educativos, promover actividades creativas, recordando que el aprendizaje es un proceso para toda la vida, que los educandos tengan la confianza de aprender de sus educadores y de ellos mismos. Desde luego que son importantes las computadoras y la conectividad con Internet, pero es más importante una escuela
que promueva procesos de aprendizaje reflexivos y basados en la experiencia, es decir, insertos en una realidad social más amplia. La figura del maestro debe transformarse para convertirse en garante de una dimensión más dinámica en la educación. El maestro de hoy debe tener la capacidad de facilitar procesos de comunicación y educación, formular problemas, colocar preguntas provocadoras del diálogo y el debate, permitir sistematizar las experiencias individuales y colectivas de todos los participantes en el proceso educativo. El maestro debe ser un dinamizador de situaciones, de procesos de educación, comunicación, trabajo y creatividad a través de las cuales generar un saber colectivo. La función transmisora de información de los maestros es algo que debe terminar para abrirse paso a la comunicación dialógica con los estudiantes. Hay que subrayar que el conocimiento es el lugar del encuentro entre las informaciones y la superestructura de cada individuo. El conocimiento es lo que cada uno de nosotros procesa de la información que recibe, cuando la asume e incorpora a través del propio bagaje filosófico, cultural, emocional y contextual, es decir, a la vida diaria. De ahí que el conocimiento no es transferible. Lo que es transferible es la información, a veces confundida como conocimiento. A continuación presentamos 20 sencillos consejos que mejorarán la comunicación de los alumnos. Primero, lo que debe evitarse en una comunicación: dar mensajes contradictorios en una misma comunicación. Se confunde a los alumnos. Iniciar un diálogo o debate en un momento inoportuno, como al final del día de clases, cuando los alumnos están cansados. Estar alterado emocionalmente. Se disminuye la atención y empeora el mensaje. Evitar acusar, amenazar o exigir. Usar palabras que obstruyen la comunicación como nunca y siempre. Evitar cortar una conversación sin motivo, sin llegar a conclusiones o acuerdos. Evitar también etiquetar a las personas. Juzgar los mensajes de manera negativa. Justificar excesivamente tus posiciones se inhibe a los alumnos. Evitar utilizar un vocabulario que no entiendan los estudiantes. Evitar escuchar para únicamente responder. Si piensas más en lo que vas a responder que en lo que estás diciendo a los alumnos, difícilmente prestarás atención de una forma eficaz. Lo que se debe promover en una comunicación. Hay que elegir el mejor momento y el mejor lugar para el diálogo o debate. Encontrar un equilibrio emocional que permita llevar una conversación con garantías. Practicar la escucha activa. Fomentar la empatía hacia los alumnos. Utilizar preguntas abiertas para demostrar tu interés por los otros. Pedir la opinión de los alumnos o interlocutores es una manera de decir que te interesa lo que dicen y piensan. Manifestar sentimientos siempre partiendo del docente y no de los alumnos. Dar información positiva evitando utilizar lo más posible la palabra no. Utilizar el mismo código, es decir, el mismo nivel o parecido en el lenguaje del docente y los alumnos. Conclusiones. En la medida en que la educación deje de ser percibida como un producto y se comprenda como un proceso, se acercará más a su potencial de responder a las necesidades de la sociedad. Y precisamente es la comunicación la que puede contribuir en esa evolución, porque la comunicación es también proceso antes que producto. De ahí que es tan importante establecer la diferencia que existe entre información en busca de un producto para asignar una calificación y la comunicación, que es un proceso con el cual se llega al aprendizaje. Anexamos los enlaces que utilizamos para este tutorial. Agradecemos la atención que presentaron al video. Los invitamos a seguirnos en nuestras páginas que se encuentran señaladas en la pantalla. La próxima semana estaremos de nuevo con otro tutorial de menos de 10 minutos para apoyar sus labores educativas. Hasta luego.